Supone que alguien que laburó toda su vida en otra época en la Argentina podía llegar con su casa, tener su casa. Sin embargo, en los últimos 20 años, cada vez son más los adultos mayores que tienen que vivir de un alquiler. Entonces, hagan las cuentas. A la jubilación magra tienen que agregarle el costo de un alquiler. Y esto se pone particularmente dramático porque la mayor parte de los que alquilan son adultos mayores que están solos. Entonces, el deterioro de la calidad de vida de alguien que tiene que vivir una jubilación y además tiene que alquilar es mayor, o lo que provoca es que tengan que seguir laburando mientras puedan. Y a veces el laburo es salud y los mantiene mejor, pero en otras veces se convierte en angustia. Fernando Álvarez de Celis es titular de la Fundación Tejido Urbano y tiene los detalles sobre esta tendencia. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Orlando, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo cuántos son los adultos mayores que alquilan hoy? Mira, según los datos de la última encuesta de hogares, 355.000 ancianos o personas de mayores de 60 años están alquilando. Esto, como bien señalabas vos, aumentó el doble en 20 años. Pasaron de 164.000 a 355.000. Hoy el 7,5% de los adultos mayores está alquilando. Esa cifra siempre estuvo por debajo del 5% en Argentina. El siglo pasado por debajo del 3%. O sea, se llegaba adulto mayor con una vivienda. Con una Hoy esto casa, está mal que cambiando mal, esa tendencia y lo que va mostrando te es que servía cada para vez- tener tu casa, sí. claro. Exactamente, antes o sea, te costaba tener una casa en Argentina, sí, pero llegabas adulto mayor con la propiedad, eso lo mostraban todas las estadísticas. Esto fue cambiando en los últimos 20 años y hoy te muestra este dato que es muy alarmante del 7,5% de personas mayores de 60 años que alquilan, y con un dato en la ciudad de Buenos Aires muy importante, que el 15% de los adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires están alquilando. Sí, esto quiere, fíjate que cuando vos decís 20 años, más o menos coincide con el estallido de la convertibilidad. El gran empobrecimiento de la tercera edad arranca en los 90, estalla en el 2001 y nunca se repuso. Y fíjate que cada vez más es esto, ¿no? Pero esto no está contemplado en la canasta de jubilados, ¿no? Porque, Clara, siempre se cuenta como que los jubilados tienen casa. Sí, en realidad en la canasta básica, buen día, en la canasta básica que calcula Eugenio Semino a través de la Defensoría de Tercera de la Ciudad de Buenos Aires, no se calcula El alquiler, porque si no se iría por las nubes. La última canasta, 912.000 pesos, sin cálculo de alquiler. Lo único que se calcula ahí es el pago de los servicios, mantenimiento de vivienda y quizá alguna habitación compartida en un hospedaje tipo pensión. Claro, pero, a ver, ¿y hay alguien que esté pensando en esto o ya es que se arreglen los viejos? Mira, el PAMI ha generado algunos programas que obviamente no alcanza a toda la población, pero el PAMI tiene algunos programas, sobre todo de habitación o algún tipo de subsidio al alquiler, que es muy poco, pero hay algunos programas de PAMI. Obviamente, este tema no está en la agenda pública, digamos, el tema de la vivienda en general no está en la agenda pública y para adultos mayores mucho menos. Y es una Sí, ¿y preocupación quién le muy va? fuerte porque... Y la crueldad, ¿quién le va a dar un préstamo hipotecario a un viejo si se puede morir, no? No, tal cual, digo, no hay política pública hoy para este sector. Cuando se ven estas cosas, se analiza también por ciudades. ¿Cuáles son las ciudades donde el problema es peor, además de Buenos Aires? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, el problema es muy fuerte, digamos, el 15% es un dato extremo en una ciudad donde también se va perdiendo propietarios. Digo, cuando uno analiza la ciudad de Buenos Aires, en el siglo pasado el 80% eran propietarios, hoy el 55%, con lo cual va cayendo y obviamente va afectando cada vez más a estos grupos poblacionales como los adultos mayores, los jóvenes, digamos, los grupos más vulnerables. Y después tenés las grandes ciudades. En el interior todavía este fenómeno no se ve tan reflejado. Cuando uno ve las ciudades capitales del interior del país, el número baja sensiblemente. Diríamos que en las grandes capitales, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, es donde más inclinación de adultos mayores se ve. Y tiene mucho que ver también con muchos migrantes. El 33% son migrantes, gente que no nació en esa ciudad, que se trasladó para trabajar y que no pudo conseguir el sueño de su casa propia. Sí, una de las cosas que se ve también es que en el conurbano, las grandes superficies, casas que fueron grandes, ahora se empiezan a subdividir como si fueran nuevos conventillos. O sea, subdivisiones que no están ni aprobadas por plano, ni aprobadas por municipio, pero donde termina viviendo gente, muchos de ellos jubilados. Bueno, ahí tenés un fenómeno también de que la mayoría de esta población que estábamos mencionando es gente que vive sola
o a lo sumo en pareja. Entonces ahí tenés un tema que van buscando habitaciones cada vez más pequeñas y también tenés un tema, como van alquilando, se van trasladando y van buscando espacios cada vez peores y cada vez más pequeños. Ahí Sí, también tenés un y tema, te como diría que mencionabas vos, en esos traslados van perdiendo las cosas que los acompañaron toda la vida, con lo cual también es un dolor, ¿eh? tal cual, tal cual, tal cual. Sus recuerdos, sus muebles, sus cosas. ¿Cuántas veces la gente dice, no, no me quiero mudar porque estoy aquí con mis cosas, con mis recuerdos, aquí pasé los mejores años de mi vida y sin embargo te tenés que mudar, ¿eh? Exactamente, bueno, este traslado se va dando y también hay una movilidad muy fuerte que decía vos, a peores lugares de la ciudad también, o sea, si vivían en el norte se van al sur, si vivían en el sur se van al conurbano, si vivían en una zona central del conurbano se van a otro lugar, o sea, hay un desplazamiento al lugar donde puedan conseguir un alquiler más barato y donde representa muy fuerte esto que decía recién respecto a una jubilación, hay algunos que representa casi el 80% de la jubilación, con lo cual implica que tienen que ir a buscar otros ingresos, algunas veces de apoyo familiar y otras veces a través del trabajo.